Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 10 del tema de momento angular del curso de física. En el problema nos dice, un objeto similar a una partícula de 2 kilogramos se mueve en un plano con velocidad de componentes en el eje X 30 metros por segundo y en el eje Y 60 metros por segundo, a medida que pasa por el punto con coordenadas de 3,4. Determina el vector momento angular con respecto al origen y el punto ubicado 2,2. Bueno, en el desarrollo tenemos primero los datos que nos dan en el problema, que es la masa de la partícula, que es igual a 2 kilogramos. Te dan la velocidad en componentes en el eje X 30 metros por segundo y en el eje Y 60 metros por segundo. Punto por el que pasa la partícula, que es 3,4 metros. ¿Y qué nos piden? Nos piden el momento angular. Con respecto, primero, o sea, nos piden dos cosas, con respecto al origen y con respecto al punto 2,2. El momento angular se halla la posición por el momento lineal. Ahora, sabiendo ello, tenemos la posición, pero no tenemos el momento lineal. Entonces, ¿cómo se halla el momento lineal? El momento lineal se halla la masa por el vector velocidad. Tenemos el vector velocidad de dato y la masa también, entonces está listo para resolverlo. La masa sabemos que es 2, el vector velocidad por el eje X es 30, por el eje Y es 60 y en este caso vamos a aumentar por el eje Z. Igual no afecta en nada. Entonces sería 2 por 30 que es 60, 2 por 60 es 120 y 2 por 0 es 0. Todo esto sería kilogramos por metros sobre segundo. Ahora sí, ya teniendo el momento lineal, podemos hallar según sus posiciones. En el caso A, nos piden respecto al origen. Entonces la posición sería que nos dan de dato 3,4. Y como dije, en este caso vamos a aumentar en el eje Z, que sería 0. Entonces sería la multiplicación de esta posición por el momento lineal, que ya la tenemos. Entonces lo ubicamos mediante una matriz, hallamos y nos sale que el momento angular es 0 por el eje X, 0 por el eje Y 120 por el eje Z, kilogramos por metros cuadrados sobre segundo. Ahora en el caso B nos pide con respecto al punto 2,2. 2,2. Entonces, la posición no sería 2,2, sino sería la posición inicial menos el punto. Y en ese caso sería la posición relativa. Y con eso multiplicaríamos con el momento lineal y nos saldría el momento angular. Entonces, pasamos a restar la posición origen, que es 3,4, menos el punto 2,2. Entonces, esto te saldría la posición relativa, que sería 1 por el eje X, 2 por el eje Y por el eje Z 0 metros. Entonces, esto lo pasamos, como ya tenemos el momento lineal, sería el mismo, pues. Entonces lo pasamos a una matriz y nos sale que el momento angular es 0 por los tres ejes, kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Por tanto, la respuesta final sería respecto al origen, el momento angular es de 120 kilogramos metros cuadrados sobre segundos y respecto al punto 2,2 es 0. Gracias.